Hola chicas, buenas tardes, bienvenidas a esta materia ya de noveno cuatrimestre. Me da mucho gusto pues poder nuevamente estar con ustedes en estas materias, que de hecho son dos, ya tuvimos la oportunidad de tener la primera clase. El día de hoy pues es esta segunda clase que es la materia de innovación educativa. Es una materia que pues que también es importante y es parte de esta formación que ustedes están recibiendo y que ya van por concluir. Eso de verdad que llena de orgullo, llena de satisfacción. Y como docente, pues de verdad que nos da mucho gusto, mucha satisfacción también el ver el crecimiento que ustedes han tenido. Si ya tuvieron la oportunidad de ver el video o Laura que participó en la clase pasada de la sesión, pues nos damos cuenta cómo ustedes han ido creciendo, ¿no? En esta parte profesional ya se han enfrentado a algunos retos, como son algunos webinars, participaron de un congreso, participaron también de un conversatorio, es decir, ya tienen como una experiencia más, ¿no? Hemos tenido también actividades de manera presencial que les han ayudado en esta parte de su formación académica, su formación profesional. Ya, primero Dios, terminando este cuatrimestre, ustedes pues ya serán egresadas de esta licenciatura, ya son licenciadas en Ciencias de la Educación. Es importante que ya se la empiecen a creer, que ustedes tienen ya esta formación, esta preparación para enfrentarse al mundo allá afuera, a un mundo laboral, al mundo profesional, ¿no? Donde de alguna manera, y suena un tanto, si ustedes quieren, hasta feo lo que voy a decir, pero creo que es una realidad, eh, a tener esa competencia entre unos y otros, ¿no? Ustedes en algún momento pueden ser esa competencia para mí como pedagogo, ¿no? Para otros pedagogos, para otros licenciados en ciencias de la educación, porque así es el mundo al final de cuentas, ¿no? Y el que está mejor preparado, pues son los que tienen esos puestos. Entonces es importante, chicas, que ustedes sigan en esa labor, continúen con con esa preparación, con esa capacitación, que no porque ya hayan egresado quiere decir que ya lo sabemos todo, que ya no necesitamos más información, no. Y precisamente esta materia de innovación educativa nos va a llevar a eso. Como parte de la introducción a esta materia, pues te quiero comentar que la evaluación institucional se interesa en principio en todos los aspectos del funcionamiento y el desarrollo de las escuelas. Es decir, para poder comprobar o para poder decir que un método, una estrategia, un sistema educativo funciona, pues obviamente se necesita ciertas evaluaciones. Recordemos que es una evaluación, son esos parámetros que nos van a indicar qué tanto aprende o qué tanto ha adquirido un conocimiento el estudiante, ¿no? O lo que estemos evaluando, qué tanto es funcional. Lo mismo pasa en esta parte de evaluación educativa, qué tanto el sistema, qué tanto los planes, qué tanto el contenido, qué tanto la didáctica, qué tanto la creatividad, ¿no? Del docente, del mismo contexto en el que se desenvuelve la escuela, el ambiente en el que se desenvuelven los alumnos, ¿no? ¿Están funcionando o de plano no están funcionando? En educación básica existen algunas pruebas, por ejemplo, esta prueba de enlace, ¿no? Que en algún momento existió eh, para comprobar el nivel académico de los alumnos mexicanos. Eh, Tiene como muchas, podemos criticar mucho esa evaluación, ¿no? Tanto positiva como negativamente. Eh, Yo la verdad veo más aspectos negativos que positivos de esa evaluación. ¿Por qué? Porque no consideramos, y de eso precisamente se va a encargar también esta materia y lo que vamos a ver. Precisamente se va a encargar de observar o de analizar el funcionamiento también incluso de estas evaluaciones. O sea, vamos a hacer una crítica en algún momento de esta materia de cómo si es funcional o no este tipo de evaluaciones. Te pongo un ejemplo. En la prueba enlace son preguntas de opción múltiple. Es decir, ante una pregunta te dan 4 posibles respuestas.
¿no? Dos respuestas que son bueno, las 4 similares, pero 2 que no tienen lógica o no tienen como una relación con la respuesta correcta, y otras 2 muy similares a la respuesta correcta. Entonces, más o menos esa es la metodología de ese tipo de preguntas de opción múltiple. En este sentido, pues no se considera también las habilidades, las destrezas de los alumnos, ¿no? O los estilos de aprendizaje. Recuerdas que en los estilos de aprendizaje, pues algunos son visual, kinestésico, y es decir, no se aprende de la misma manera. Lo mismo, y al no aprender de la misma manera, ¿esto qué genera? Eh, que tampoco van a resolver una evaluación de la misma manera. Una persona puede tener el conocimiento, puede tener la teoría en su cabeza y puede ir contestando este tipo de evaluaciones, este tipo de pruebas. Pero habemos muchos otros que podremos tener memoria a corto plazo, y digo habemos porque me incluyo en esos casos, en el que la información de verdad no fluye, la teoría no fluye. Sin embargo, la práctica, sí, sobre todo la práctica, ¿no? La puesta en marcha de esa teoría, la podemos llevar a cabo. Y no quiere decir que tenga más valor aquel alumno, aquella persona que adquiere el conocimiento y que la retiene, a otra persona que no retiene la información, sin embargo adquirió el conocimiento, aunque no retenga la información y la ponga en práctica. Entonces, este tipo de evaluaciones, como lo es la prueba enlace, que es lo que provoca que solamente se considere al ser evaluados a los que tienen este tipo de información, o que adquieren este tipo de información, o que retienen este tipo de información. Entonces, pues vemos algunas carencias en ese tipo de evaluaciones. La materia o esto de la evaluación educativa nos va a llevar o nos va a encaminar o nos tienen que encaminar a hacer esa crítica ante todo el sistema educativo que se está llevando. Hace un tiempo que me tocaba asistir a los consejos técnicos de directivos, tanto de preescolar como de primaria, tuve la oportunidad de participar en ellos, donde se organizan los directores junto con el supervisor escolar para organizar los consejos técnicos de los maestros. En los consejos técnicos de preescolar yo recuerdo que estaba mucho en debate el hecho de poner a los niños con los papelitos, ahí se me fue el término, donde hacen las bolitas los niños, ¿no? Y lo pegan en sus libretas. Fum, 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 fum. O las famosas planas, ¿no? Para mejorar la motricidad de los pequeños. Y decía la supervisora que ya no les iba a permitir, que no estaba ya permitido el realizar este tipo de actividades, que ya ellas tenían que ir más allá, y es todo un debate, porque bueno, en preescolar, ¿qué es lo que se ve? Precisamente el desarrollo motriz, el desarrollo de ciertas habilidades, ¿no? Entonces, es curioso cómo se empieza a debatir si es, si no, si es correcto, no es correcto, cuando ya tenemos un sistema que tiene mucho tiempo, ¿no? Y también en la clase, en la otra clase de la otra materia, y de innovación educativa, yo te mencionaba, bueno, es que tenemos alumnos del siglo XXI con maestros del siglo XX con planes y programas del siglo XIX. No, o sea, ¿para dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? México en el sistema educativo, ¿hacia dónde va? ¿Cuál es la dirección que tenemos que seguir? Llega un sexenio y nos cambia el plan y programa. Llega otro sexenio y nos vuelve a cambiar cuando apenas estábamos como entendiendo esta parte del plan y programa de este sexenio, llega otro y nos los cambia. Recuerdo muchísimo el que más me llegó como a impactar o a considerar más, porque fue cuando yo iniciaba como docente, cuando tomaron mucho, consideraron mucho en esos planes y programas las competencias, el ver para qué somos competentes o para qué son competentes los niños, con el saber hacer, saber ser, saber ser, saber hacer, y no recuerdo el siguiente. En esta parte sí es
o sea, nos costó trabajo como docentes comprender toda esa teoría, comprender toda esa metodología, la puesta en marcha de esos términos, de esa teoría, y llega otro sexenio y nos los cambia. Bueno, es curioso entonces, es curioso esta parte en la que no lleva una dirección nuestro sistema educativo. Reitero, entonces, esta materia de evaluación educativa nos lleva precisamente a esa evaluación institucional, se interesa en principio en todos los aspectos del funcionamiento y desarrollo de las escuelas, cómo se van desarrollando, qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede. No es lo mismo llevar clases o llevar el funcionamiento de una escuela rural a una escuela de ciudad, ¿no? O sea, no es lo mismo. No usamos los mismos métodos. A un maestro, yo tuve la oportunidad ahorita en vacaciones de Semana Santa de salir a un rancho a Veracruz por Tierras Blancas y veíamos las escuelas, mi esposa y yo veíamos la escuela y tuvimos la oportunidad ahí de entrar, ¿no? A ese espacio. De preescolar era un salón y la dirección, y de primaria, si acaso, eran 3 saloncitos y la dirección, ¿no? Y su patio escolar. Y era un maestro para todos los grados. Es decir, en primaria bueno, primaria y preescolar y primaria era multigrado. Atendía el maestro a los alumnos desde primero a sexto. Y se le conoce a esos maestros como maestros foráneos, porque el maestro no era de esa comunidad, el maestro venía de otra parte, y ya así como los sacerdotes, ¿no? Llegan al pueblo y se quedan en el pueblo. Así los maestros rurales llegan de otra comunidad, llegan de su comunidad de origen, llegan a un pueblo, a un rancho, y se instalan ahí, o la misma población les proporciona un espacio, ¿no? Les proporciona un hospedaje. Entonces, imagínate, ¿no? Cómo es la metodología que utiliza ese tipo de maestros rurales, en el que se tiene que adaptar a lo que hay en la comunidad, en lo que exista, en las herramientas que los mismos niños utilizan. Entonces, bueno, es diferente ese sistema y esta materia, o lo que constituye lo que es la evaluación educativa, pues tiene esa labor. Ir viendo cómo va el desarrollo, cómo va el funcionamiento también de las escuelas, de las instituciones. ¿Qué busca? ¿Qué busca la evaluación educativa? La calidad de los cursos, los programas, los departamentos, las academias, la formación de los estudiantes. Eso es lo que va a buscar la evaluación educativa. La calidad. Este término creo que se lo hemos mencionado en algunas otras materias. La palabra, desde mi punto de vista, la palabra calidad es una palabra muy ambigua, muy, muy ambigua, porque para lo que Laura es calidad, para Yasmín no lo puede ser o no lo es, ¿no? ¿Y qué parámetros se utiliza para que Laura diga que es calidad y para que Yasmín diga que no es calidad? Cada quien lleva sus propios parámetros, cada quien puede decir si es o no calidad, ¿no? De acuerdo a su criterio. Entonces, y cuando te mencionaba que nos hicieron, porque realmente fue obligatorio, ¿no? Para todos los maestros, trabajar desde las competencias, se habló mucho, mucho en ese sexenio de la calidad en la educación. ¿Quién te dice que la escuela de Santa María Tenguistengo, la primaria de Santa María Tenguistengo, es una escuela de calidad y la de Tepoztlán Centro no es de calidad? ¿Qué parámetros están tomando en cuenta para mencionar eso? Y si esos criterios que están tomando en consideración o en cuenta realmente tienen que ver con un contexto en el que se va desarrollando la escuela. Mencionaban también, para tener una calidad en las escuelas, necesitamos maestros de calidad. Entonces fue cuando empezaron con las evaluaciones con los maestros. No sé si recuerdan que en ese tiempo se tenía o había evaluaciones para los maestros.
evaluaciones a la mitad del ciclo escolar, evaluaciones al inicio del ciclo escolar, para ver si seguías o no con la plaza, ¿no? Los que tenían plaza. Y para los que trabajamos en escuela particular, para si seguíamos contratados o no, con base a esa evaluación. Y reitero, evaluaciones muy ambiguas en las que nos hacían preguntas. Me tocó a mí hacer una de las evaluaciones y las preguntas iban en relación con leyes, con el aspecto laboral del docente y no con aspectos académicos, no con aspectos en cuanto a las materias. Yo esperaba encontrarme con algunas preguntas de matemáticas, algunas preguntas de ciencias naturales, algunas preguntas de diferentes grados, algunas estrategias lúdicas, actividades lúdicas, diferentes didácticas. ¿Cuál es la didáctica que utilizas para esto? No, la mayoría de las preguntas, si no es que fueron todas, hablaban de leyes. Y te calificaban o nos calificaban con base al conocimiento que tuvieras de las leyes. Digo, o sea, por un lado, en el aspecto dices, bueno, pues para que conozcas tus derechos como docente, ¿no? Pero por otro lado, yo me cuestionaba, bueno, eso a nivel personal lo debo de saber, pero a nivel profesional como docente, ¿para qué me va a servir? Entonces, ese tipo de situaciones las tiene que ver la evaluación educativa, la calidad de los cursos. Hubo mucha controversia, más bien mucha controversia, ahorita con lo que pasó con la pandemia, que nos agarró a todos así de, ¿y qué va a pasar ahora? ¿No? Porque pues ya tuvimos que aprender a utilizar todas las aplicaciones de Google, ¿no? Classroom, Drive, los formularios, Classroom. Tuvimos que aprender a utilizar este tipo de plataformas como es Zoom, como es Google Meet, ¿no? Algunas otras aplicaciones. Y yo recuerdo que al principio de la materia, cuando nos mandaron a clases en línea, era de, vamos a capacitar a los docentes con un curso de capacitación acerca de diferentes aplicaciones que puedan utilizar. Y nos mandaban un video en YouTube. ¿Realmente cursos en YouTube son capacitaciones? Yasmín, nada más coméntame, ¿sí tienes la oportunidad de participar o se te dificulta? Sí, profe, aquí ando. Perfecto. Coméntame, Yasmín, ¿crees que ese tipo de cursos con video en YouTube sean de calidad para los maestros o hayan sido de calidad? No, no, porque necesita también pues evaluar a sus maestros y ver cuáles son los factores o puntos que necesitan como aclarar o ser más específicos. Entonces, pues si le enseñas un video de YouTube que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que necesitan tus profesores aprender o que necesitan, ¿cómo decirlo? Pues que no sepan esa parte, por ejemplo, de una aplicación de Google. A lo mejor uno le van a poner el video y va a decir qué es Google, ¿no? Cuando inició la pandemia, ¿no? ¿Qué es Google Forms, ¿no? Y ahí ya te explica cómo es Google Forms, pero no te han dicho qué es Google Forms. Entonces, yo creo que no fue lo adecuado. Tuvieron que planificarlo y adecuarlo a las necesidades de sus profesores. Por supuesto, y no es lo mismo que yo les coloque un video, ¿no? O ustedes mismas lo han visto, ¿no? Cuando no tienen la oportunidad de ingresar a la clase en vivo, ven los videos y varios de ustedes me han comentado, es que no es lo mismo,
O sea, porque no hay una interacción, posiblemente me quedo con alguna duda y aunque hay algunas opciones como es el WhatsApp, como es la misma plataforma, no es lo mismo que tenerla de manera en vivo, ¿no? Entonces, porque hay puede haber una resolución en los de las dudas, ¿no? Más bien hay resolución de las dudas, hay participación, puede haber participación. Entonces, en este sentido, pues obviamente no hay una garantía, no hay algo que te garantice o que nos garantice el hecho de que los maestros estén capacitados, estemos capacitados con un solo video de YouTube. Es complicado, ¿no? Y se jactaba, digo yo, lo menciono desde mi experiencia, se jactaba el gobierno de decir que estaba capacitando a los docentes, que ya los maestros estábamos capacitados para poder dar las clases en línea, cuando la realidad era otra, ¿no? Diría que los maestros tenemos otros datos. Entonces, pues es interesante esta parte, lo vamos a ir viendo a lo largo de la materia, cómo es esa evaluación educativa que tiene que hacer el docente. Bueno, sí, desde el docente, pero también desde el gobierno, desde los sistemas más arriba. Sabemos que obviamente nosotros podemos hacer ahorita una crítica y podemos hacer algún debate, ¿no? Podemos criticar y de hecho es lo que estamos haciendo. No nos va a corresponder o no nos corresponde el hecho de, con base a esto que estamos diciendo vamos a modificar. No lo vamos a poder hacer desde un sistema nacional o desde un aspecto nacional, ni estatal ni municipal, ¿no? Desde dónde nos va a corresponder a nosotros adecuar esos planes y programas que nos mandan desde a nivel nacional, desde nuestro salón, donde nos corresponde trabajar a nosotros, desde donde sí lo puedo hacer. Yo recuerdo mucho las clases de ciencias naturales con mis alumnos de sexto. Híjole, si ustedes echan un vistazo al libro de ciencias naturales de sexto grado, ese de ciencias naturales y el de formación cívica y ética están súper pesados. Los libros de la SEP están súper pesados. Por ahí creo que Laura tiene a su pequeña en sexto grado y de verdad que es pesadísimo. O sea, y para el poco tiempo que tenemos para realizar todas esas materias, todos esos ejercicios, es para que nada más viéramos ciencias naturales o para que nada más viéramos formación cívica y ética durante todo el ciclo escolar. Con eso les digo todo. Entonces, pero eso nuestras autoridades o los que están arriba, desde que lo han hecho desde tiempos pasados, no se consideró, no lo consideraban. Entonces, bueno, ¿qué me toca hacer a mí como maestro? Ir adecuando, a ver, que este experimento lo puedo meter con este tema, en esta semana, tengo tantas horas, lo puedo hacer, que ellos ya traigan algo desde su casa, les puedo dejar esto de tarea, ir adecuando. Es lo que nos va a corresponder hacer. Y lo que nos corresponde hacer. Les reitero, esta parte de la materia de evaluación educativa nos va a llevar como a concientizar, a criticar, a hacer crítica, a cuestionar, a cuestionarme también qué tanto estoy yo llevando a cabo ese plan y programa que me están presentando en mi contexto, en el contexto en el que estoy desenvolviéndome, en el grupo, en mi aula, frente a mi grupo, con las características de mis alumnos. Créanme que no es lo mismo. A mí me llegó a tocar trabajar con sexto grado, con un grupo, y que de repente me cambiaran a otro sexto grado, ¿no? Del mismo grado, pero eran diferentes niños. Y el contexto cambia, definitivamente puedes decir, profe, pero pues era el mismo grado. Sí, pero eran diferentes alumnos. Y el contexto, simplemente con eso, cambia el contexto definitivamente. Entonces, la evaluación educativa nos va a llevar precisamente a esta parte, a ver la calidad de los cursos, los programas, los departamentos, las academias, la formación de los estudiantes. Y también aquí yo aumento también la formación de los maestros. La evaluación institucional se interesa en principio en todos los aspectos del funcionamiento
y el desarrollo de las escuelas. El funcionamiento. Podríamos decir entonces, ¿dónde está la evaluación educativa? O sea, si realmente está cumpliendo con su función. Si aquí nos dice la definición que la evaluación institucional o la evaluación educativa se interesa en principio en todos los aspectos del funcionamiento y desarrollo de las escuelas. ¿Quién tiene que llevar a cabo esta evaluación educativa? El gobierno. Los gobiernos. Tiene poco un programa que salió de parte del gobierno, no de este sexenio, del sexenio pasado, y sonaba muy interesante. Sin embargo, yo digo a veces, chicas, si, no sé si es mi percepción o ustedes lo están percibiendo así, espero que no. De repente como que podemos decir que todo es negativo. No, no quiero que nada más veamos lo negativo, pero sí quiero que hagamos crítica, ¿no? Esa es mi intención, que sea algo crítico y cuando yo vea aspectos desde la evaluación educativa, aspectos positivos, los voy a mencionar también, pero también voy a mencionar y lamentablemente son más, ¿no? Más las situaciones negativas que positivas, lamentablemente, ¿no? También es válido y lo vamos a hacer los aspectos positivos de cada una. De eso es la evaluación educativa, de eso se trata, ver los aspectos, criticar los aspectos negativos, pero también los aspectos positivos. En este caso voy a ser como más negativo, ¿no? En ver algunos aspectos de nuestro sistema educativo. Bueno, les mencionaba, en el sexenio pasado presentaron el programa de Escuela al Centro. Y las escuelas van a tener independencia. Las escuelas van a ser independientes y van a poder hacer, de acuerdo a sus necesidades, hacer y deshacer, ¿no? En pocas palabras. En un principio todos decíamos, wow, está padrísimo, ¿no? Qué bien que ya la escuela es autónoma, qué bien que la escuela, pues pueda tomar sus propias decisiones, ¿no? Porque pues antes dependían mucho de lo que decía, lo que dijera supervisión escolar, la SEP, etcétera. Con base a esa reforma que se hizo y con ese programa de la escuela al centro, le daban autonomía a la escuela. Y uno menciona, wow, qué padre. Cuando ya se va desarrollando ese programa, híjole, nos dimos cuenta de otro aspecto. La escuela ya tenía que comprar, como es autónoma, adquirir sus propias boletas. Yo te mando un archivo, el archivo en ciertos programas en internet. Yo te mando el archivo de tus boletas y tú las imprimes. Anteriormente, quien imprimía las boletas era el gobierno, ¿no? Y ya uno como director tenía que ir a Toluca por el número de boletas y era todo un relajo porque sí, y los maestros teníamos que llenar las boletas y si nos equivocábamos en alguna boleta no se podía corregir y teníamos que ir a Toluca por una corrección y eso no salía en tanta cantidad, en una cantidad y bueno, era también un relajo. Pero ya nos mandaban impresas las boletas, es decir, la escuela no tenía que gastar en impresiones. Hoy en día, híjole, pues ¿qué crees? Como es autónoma tu escuela imprime las boletas. Te mando el archivo y tú las imprimes. Una escuela no genera aspecto económico, no genera un ingreso, salvo por el apoyo de los papás. Entonces, a papá y a mamá tenían que pagar por imprimir la boleta de su hijo. Y no nada más eso, nos enfrentamos a otra situación. Hubo un partido político que promovió que no hubiera cuotas en las escuelas, porque la educación es gratuita. Entonces, ¿de dónde el maestro, el directivo, sacaba para poder imprimir las boletas de los niños? De los maestros. Entonces, los maestros tuvimos que pagar por imprimir las boletas de nuestros alumnos. ¿Te das cuenta cómo entonces algunas situaciones, o sea, a veces nos las pintan muy bonito y decimos, wow, qué padre, ya tenemos autonomía como escuela? Ajá, pero esa autonomía también implica, ¿no?
el que tú hagas cargo de tus gastos y el gobierno ya no. Profe, Adelante, Yasmín. yo tengo un comentario acerca de esto. Ujú. Ahora lo veo, bueno, esto debería de cortarle este pedacito y lo deberíamos de compartir con todos en nuestros grupos de WhatsApp, porque de verdad, del otro lado de padre de familia, yo pues ahorita tengo a mi niño en la escuela y estaba de vocal. Entonces, muchos no dan el pago que dan porque igual dicen, no es que la escuela es gratuita, es que me cobran, según es de gobierno y me cobran. Y dices, son 350 para todo el año, ¿no? Y no es que me cobran, yo no voy a dar y tienen como 3 chamacos ahí en la escuela. Y no saben estos gastos de verdad. O si pide la maestra hojas blancas, no, porque pide hojas blancas. O sea, a todo le ven peros. Por eso le digo, debería de grabar esto y lo debería de compartir yo en el grupo para que entiendan. Compárteles el link del video. Sí, porque no, de plano, no saben. O sea, eso de, yo no sabía, o sea, yo no sabía que tenían que imprimir las boletas, pero pues sí doy mi cooperación, ¿no? Yo me imaginaba, pues para un marcador o algo así, pero nunca imaginé que para las boletas. Sí, anteriormente y creo que también nos tocó, todavía les tocó a ustedes, digo, a mí sí me tocó. No tengo ahorita a la mano una boleta anterior y ya venía impresa, ya nada más los maestros llenábamos los cuadritos con las calificaciones de cada alumno. Primero mandaban las impresiones nada más de las boletas y nosotros llenábamos todos los datos del alumno, y sus calificaciones. Ya conforme fue avanzando la tecnología, ya nos mandaban las boletas con el nombre de cada alumno, ya los datos ya llenados. Y nosotros nada más llenábamos los cuadritos de las calificaciones. Hoy en día nada más nos mandan el archivo y la escuela lo tiene que imprimir. Y imagínate, en la escuela de mi esposa, donde está ella, hagan las cuentas, son 6 grados, primaria, de primero a sexto, y en cada grado hay mínimo 6 grupos, de primero a sexto. Imagínate la cantidad de niños que son. Y luego para terminar, los papás se ponen ahí que el papel está muy corriente, quieren un papel ahí de oro con las boletas de sus alumnos, de sus niños. De verdad que sí. Yo espero que en algún momento ya se puedan mandar las boletas de manera digital y que los papás tengan de manera digital sus calificaciones, ¿no? Las mandaron Para no... ¿Cómo? el año pasado las mandaron digitales porque yo hasta tuve que imprimir la de mi niño porque dije, se me formatea la computadora y pues ya valió el papel. ¿Qué Pero sí, crees? Que ahí la escuela se lava las manos y te la mando a ti, papá, y tú la imprimes. ¿Quién ajá, resultó? Imagínate quién resultó más perjudicado en esta reforma que se hizo. Los sí. papás. Ya como escuela, como tengo autonomía también, entonces busco la estrategia, busco la manera en convencer a los papás y les mando su boleta digital. Y ya como en tu caso, ¿no? Que dices, es que si se me formatea la computadora o una de dos, o lo guardo en todos mis dispositivos o en la nube, o lo imprimo mejor. Y puedes decir, bueno, es tu hijo, nada más es 2, 3 pesitos de la impresión. Ajá, pero pues esos 3, 4 pesitos pues nos pueden servir de otra cosa, ¿no? Y eso por mencionar las boletas, la impresión de las boletas. Y los que tienen más de un hijo. Los Entonces, que tienen computadora, descargar el tiempo. entonces vemos cómo esta parte, yo creo que deberíamos como padres de familia de tener injerencia en este tipo de evaluaciones, que también las sociedades de padres de familia, que los mismos padres de familia pudiéramos participar de esas evaluaciones educativas que se hacen. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, por ponerte este ejemplo de la escuela al centro, los papás al final de cuentas resultaron afectados porque ellos son los que tienen que imprimir ya las boletas cuando eso lo hacía el gobierno.
Entonces, si son algunos, hay algunos beneficios, no te voy a decir que todo es malo, hay algunos beneficios de esto porque, bueno, ya les dieron cierta autonomía a los maestros, a los directivos, de poder realizar actividades de acuerdo y con base al contexto en el que se desenvuelve la escuela, ¿no? Te digo, no es lo mismo trabajar en la ciudad que trabajar en el campo, no es lo mismo una escuela particular a una escuela de gobierno. Entonces, eh, es esta parte, hay esa parte positiva, pero lamentablemente también hay muchos aspectos negativos. Y esto es por ponerte un ejemplo de un programa que se hizo en un sexenio. Entonces, pues básicamente, chicas, de esto se va a tratar la materia de evaluación. En plataforma, bueno, todavía no está habilitada la plataforma, la próxima semana lo van a poder visualizar. Es un test, van a empezar a responderme un test. No tienen que investigar nada, es una evaluación diagnóstica. Ustedes saben que hay una evaluación diagnóstica, hay una evaluación intermedia y una evaluación final. En este caso, pues les voy a pedir que me respondan la evaluación. Esta evaluación que les coloco es un formulario para que también ustedes podamos ya como tener esa comunicación y tener saber qué conocimiento tienen de esta materia. Entonces ahí viene un formulario y ya la próxima semana les colocaré exactamente lo que viene de tarea, ya que esté habilitada la plataforma. Ahorita tuve unos problemitas para poder ingresar. Es problema de mi equipo. A ver, denme un segundito, creo que ya lo puedo hacer. No sé por qué se está trabando mi equipo, lo tengo que mandar a revisar porque sí se está trabando y el internet está bien. Entonces sí es el equipo. Viene ya también la tarea ahí. Por favor, les pido que la vayan revisando. Me parece que el día de hoy ya el maestro Jorge va a habilitar la plataforma para que ustedes puedan visualizar. Son 2 materias las que van a tener conmigo, que es esta evaluación educativa e innovación educativa. Me parece que también ese es el título. Les comento, el próximo lunes no vamos a tener clases porque es puente, también lo dan por el Día del Maestro. Entonces, el día lunes no vamos a tener clase, nos estaremos viendo, primero Dios, hasta el siguiente lunes. Les pido nada más que, por favor, una vez que esté habilitada la plataforma, puedan ustedes ingresar. Va a ser una materia pues un tanto interactiva. Ahí van a ver ustedes hay algunos cambios que también estoy haciendo para que ustedes lo puedan revisar. No sé si tengan alguna duda, Laura, Yasmín. No, profe, ninguna. Perfecto, para ir finalizando, nada más coméntame, Yas, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás ya en este noveno cuatrimestre, Yasmín? ¿Cómo te sientes? Ay, profe, me siento pues emocionada, pero a la vez también nerviosa porque pues la situación que pasó por mi nena, como que me han traído como la mente muy dispersa y me siento como apartada. Ya no me siento como muy entrada en la escuela, pero trato de poner lo más que puedo de mí, tratar de asistir a clases y digo, a veces me siento muy decepcionada porque los tiempos no me dan y digo, es el último empujón y yo hubiera querido estar como más de lleno en estas materias. Pero pues sí, me siento algo emocionada, pero también dispersa. Sí, claro, le mencionaba yo a Laura en la clase pasada, bueno, en la materia, en la otra materia, que se deben de sentir orgullosas. Yo sé que han pasado muchas situaciones complicadas, ¿no? Que la misma vida, que las mismas circunstancias nos va presentando, ¿no? Y que no es fácil. Pero ahí es cuando uno valora, Jazz. Uno valora el esfuerzo que estamos dando. No es lo mismo ser estudiante sin alguna otra responsabilidad como ser madre de familia, como estar trabajando, que eh, o sea, sí existe esta diferencia entre un estudiante que no tiene alguna otra responsabilidad y un estudiante que tiene más responsabilidades. Entonces, valórenlo, siéntanse orgullosas del trabajo que llevan hasta ahorita, que no ha sido nada fácil, no ha sido nada sencillo y que ya están por concluir.
Muchísimas gracias, Jasmine, gracias por participar. Laura, no sé si estés por ahí, si me escuches, si andes trabajando todavía, creo que sí. Entonces, chicas, me queda nada más decirles, me da mucho gusto, creo que ya estar en esta última parte y pues nos estamos viendo en la próxima clase. Muchísimas gracias, excelente semana, Dios me la bendiga mucho y cuídense mucho y sean felices. Gracias, profe, igualmente. Nos vemos, bye.